Yo estoy guay. Sigue aplaudiendo al Señor. Sigue alabando al Señor en esta hermosa mañana. Alabado sea el Señor, amén. Aleluya. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive, amén. Buenos días tengan todos mis hermanos. Les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Que Dios pueda bendecir de una manera especial a todos los que estamos aquí en la Grey congregándonos, a nuestros hermanos pastores y los hermanos que nos visitan, más que vencedores por la fe, amén. Que Dios pueda bendecirlo de una manera especial. Los voy a estar invitando a buscar en la palabra del Señor en el libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3. Aleluya. Cuando todos lo tengan, una señal de costumbre. Me siento muy honroso y gozoso en esta mañana porque ya el Espíritu Santo nos está enseñando, amén. No importa el instrumento que esté parado en este lugar, siempre el más importante será el Espíritu Santo de Dios, el cual nos acompaña en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer primeramente el versículo 1. Amén. Una enseñanza muy bonita que nos permite nuestro Señor para entender un poco más del por qué se manifiesta en medio nuestro. Nosotros cuando llegamos aquí en esta mañana temprano, quizá había pocas personas y pensamos a veces que con nuestra fuerza, nuestros aplausos, nuestros gritos, puede haber una manifestación del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle en esta mañana que Él ya estaba aquí, que Él ya tiene el control de todas las cosas. En esta semana el predicador hablaba, no todos son espirituales. Ayer en la búsqueda de lo que tenemos que estar también buscándolo allí en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, ¿ya todos lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, amén. Dice de la siguiente manera: el joven Samuel ministraba a Jehová. Escuche bien con mucho cuidado. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Mantenga allí meditando en el Señor, una adoración para el Señor. A su nombre. He puesto por título a esta enseñanza: por la misericordia de nuestro Señor, ministremos al Señor. A su nombre. Ministremos al Señor. Podemos ver allí claramente en la palabra que acabamos de leer, que dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. A su nombre. Era un niño, un joven, el cual su madre ya lo había predestinado, quizá delante de la presencia del Señor. Ya le había hecho un pacto, un voto, su madre llamada Ana. Lo puede ver allí en Primera de Samuel capítulo 2. Había orado al Señor y había hecho un voto con él, y le dijo que si él se acordaba de ella y le diera un hijo, específicamente ella se lo entregaría al Señor. A su nombre. Se lo daría al Señor para que fuera para el Señor, para que ministrase
las cosas del Señor, para que habitase allí en el templo junto al sacerdote Elí. ¿Quién es el que vive? Pero vemos que el joven Samuel ministraba a Jehová. Estaba allí en presencia de Elí ministrando. Vemos que él buscaba ministrar al Señor, estaba en el templo, quizá estaba limpiando el templo, quizá estaba adorando en silencio, en lo íntimo, quizá estaba orando al Señor, pero lo cierto es que el joven Samuel ministraba al Señor. Para entrar un poco ya, ir ahondando en el tema, quisiera buscar el significado, porque esto es una enseñanza, primeramente poder aprender yo de ustedes y ustedes de mí, porque esto es algo recíproco. Aquí será puesta la palabra del Señor, y la palabra del Señor edifica, la palabra del Señor exhorta y la palabra del Señor consuela. No puede añadirnos quizá muchas dudas a su nombre. Podemos entrar allí en la palabra ministrar, dice, como lo podemos leer. Si alguien tiene la modestia para ir entrando en tema, ¿qué significará la palabra ministrar? Puede ser en el ámbito primeramente secular, y lo vamos a ir llevando claramente poco a poco las cosas del Señor, que es lo más importante. La palabra ministrar. ¿Alguien aquí? Mi hermano pastor. Servir, hermano. Aleluya. Usted está a tono. Aleluya. A su nombre. Que Dios bendiga a nuestro hermano pastor. Amén. Una palabra sinónima puede ser servir. Palabras sinónimas, vuelvo a repetirlo, son palabras diferentes, pero que significan lo mismo. Por ejemplo, hablamos de palabra ministrar y decimos ahora servir. Se escribe de una manera diferente, pero el significado es lo mismo. Alguien aquí puede tener, mi hermana Michelle, alguna de las palabras ministrar, atender, una palabra sinónima, atender también. Alguien más quizá pueda añadir instruir. No va por ahí. Es más parecido a administrar, a dar. Instruir. Aleluya. Aleluya. Cuidar. Puede ser cuidar. Enseñar. ¿Alguien más? Entonces quiere decir que si la palabra del Señor decía que el joven Samuel ministraba al Señor, por eso es que viene en esta enseñanza. Primeramente, el joven Samuel ministraba a Dios. Dios no ministraba a través de él. Primeramente, para ir entrando en tema, el joven Samuel ministraba al Señor. Su madre le llevaba un trajecito bien bonito, moradito, para que él le fuera ministrando las cosas al Señor. No conocía mucho del mundo el joven Samuel, y pues ya estaba predestinado a ser profeta. ¿Su nombre? ¿Nadie más puede aportar algo? Consagrar, estar consagrado. Yo les voy a dar una leve, rápidamente aquí, de lo que pude escudriñar, algo conceptual primeramente. Vamos a empezar primeramente a aprender y luego vamos a ir a la práctica, que es lo más importante, porque creemos que el Espíritu Santo de Dios va a seguir ministrando nuestras vidas en esta mañana. ¿Amén? ¿Y en cuántos lo creen? Si usted lo cree, aplauda para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra ministrar, primeramente, más acertado, concisamente, está en todo el pueblo acertado, pero inicia con la palabra servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio. Quiere decir que ministrar va acorde quizá con la palabra ministerio, con la palabra servicio, simplemente servir, tener algo para servir. Entonces el joven Samuel ministraba las cosas de Dios. El joven Samuel servía. ¿A quién servía? Al Señor. ¿A su nombre? También se puede entender como dar, suministrar a alguien algo. En este caso, pues al Señor.
pero también hay un adjetivo desusado, es decir, muy poco usado, pero entre nosotros es más usado, que significa también administrar. Administrar las cosas del Señor. ¿A su nombre? Entonces entendemos que ministrar no es más que puede ser servir a las cosas del Señor. Pero vemos que Samuel sabía a quién servía. ¿Quién es el que vive? Samuel servía a Jehová de los ejércitos, al único Dios vivo, a ese Dios que quizá usted y yo sirvamos también por su misericordia, a ese Dios que en algún momento lo sanó usted, que en algún momento también lo libertó más que nadie, y ahora estamos en esta mañana aquí luchando por esa promesa tan grande que es la salvación. Amén. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Allí mismo lo voy a estar invitando en el mismo libro de Samuel. Vamos a leer 2 versículos más para ir entrando en materia. Allí mismo en Primera de Samuel capítulo 3 leímos el 1 y podemos entender que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí el sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia, es decir, estaba algo desolado, un desierto. No había una visión espiritual con frecuencia, porque no había muchos en ese entonces ministradores al Señor. ¿Quién es el que vive? Pero vemos que un solo joven era el que ministraba las cosas de Dios con un corazón quizá contrito y humillado, estando allí presente. ¿A su nombre? Ahora Primera de Samuel capítulo 3 versículo 7. Si mi hermana Belki me puede ayudar a leer esa palabra. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Que Dios bendiga a nuestra hermana Belki. Amén. Se los voy a repetir un poco más fuerte. Dice así: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Vemos allí que aunque Samuel ministraba de una forma al Señor, aún no lo había conocido. Aún quizá no entendía el llamado, esa palabra revelada. Aún no había llegado el momento de Samuel. Aunque Samuel estaba consagrado, eso lo podemos llevar a la iglesia, aunque quizá usted tenga 25 años aquí en la iglesia. Discúlpeme que le diga, no se enoje conmigo, Cristo le ama. Aunque usted quizá pueda tener 7 años, quizá, no lo sé. Pero hay momentos, mírese usted en la parte de Samuel, era un joven que estaba consagrado para el Señor, ministraba al Señor, estaba allí de día y de noche. Quizá, yo aquí parafraseando, el joven Samuel no conocía las cosas del mundo. Quizá no era como usted y yo, que tenemos que enfrentar allí esas acechanzas quizá del enemigo, esas tentaciones las cuales nosotros podemos vencer a través del Espíritu Santo. Pero aún así, en el capítulo 3, versículo 7, dice que no conocía aún a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Hermano, entonces, tengo la incógnita ahí. Ok. Y dice que no se le había revelado la palabra, tampoco conocía a Jehová. Entonces, el que ministraba era lo secular. Estaba administrando primeramente lo normal, lo que era el templo, más no lo espiritual. Amén. Por eso no había palabra revelada. Muchas gracias, mi hermano pastor, que Dios lo bendiga. Estaba allí, como parafraseando quizá por encimita, lo normal. Lo normal. Sí, porque todavía no había sido revelada. Pero luego viene un llamado. No sé si usted, que ha leído la Biblia,
Más adelante hay un llamado que empiezan a llamar al joven Samuel. Lo llaman Samuel, Samuel, con signos de exclamación. Quizá signo de exclamación representa un poquito gritadito. Aleluya, ¿quién es el que vive? Y empezó a llamarlo. Pero el joven Samuel escuchaba el llamado, mas no sabía aún quién era el que lo había llamado. ¿Quién es el que vive? A su nombre. El joven Samuel, parafraseando, va corriendo, un joven quizá con mucha energía, y llega donde Elí y le dice, le pregunta, estoy aquí, ¿por qué me llama? Pero el sacerdote Elí no lo estaba llamando, a él lo estaba llamando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuevamente no hubo un llamado. Quizás esa palabra puede estar hablándome a mí esta mañana, o quizá alguien aquí. No bastó un llamado, no pudo comprender, pero vino otro llamado, por misericordia del Señor. Vino otro llamado, Samuel, Samuel. Vuelve nuevamente a donde el sacerdote Elí y le dice, yo no te estoy llamando. Y luego hay un tercer llamado. Hay un tercer llamado de Jehová de los ejércitos. Pero hay alguien, mire cuán importante es cuando alguien espiritual está quizá allí para ayudar al joven Samuel. Por eso la prédica en esta semana, el Espíritu Santo viene hablando en nuestras vidas, diciéndonos, no todos son espirituales. Porque hubo alguien que, a pesar de que no estaba tan en el redil como fue Elí, fue un ser espiritual y estuvo allí para instruir a ese joven Samuel. Y le dice al joven Samuel, a ti te está llamando, chico, es Jehová. A ti no te estoy llamando yo, a su nombre. A ti te está llamando al cual yo también le sirvo. A ti te está llamando también el cual yo sirvo y serviré por los siglos de los siglos. Y viene y le dice, le da una palabra clave, le dice, cuando vuelvas a recibir el llamado, le dirás Samuel, heme aquí, mi Señor. Y él hablará conforme a lo que él quiera decirte. ¿Quién es el que vive? Aplauda para Dios en esta hermosa mañana. A su nombre. Para culminar en la historia de Samuel, me gustaría, si alguien me puede apoyar allí mismo, en 1 Samuel capítulo 3 y versículo 10. Vamos entendiendo un poco a poco. 1 Samuel 3:10. Ya hay un llamado. Primero inicia, escúchese bien, Samuel ministrando al Señor. Primero ministrando, y el Señor lo está viendo porque el Señor todo lo ve, a su nombre. El Señor es omnisciente, es omnipresente, está en todo sitio, en todo lugar. Mi hermano Manuel, versículo 10. Nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Aleluya. Ahí ya hay un cambio espiritual, a su nombre. Ahí Samuel podía entender quién lo había llamado. Ya le dijo una palabra clave, le dijo, tu siervo, este siervo, esa sierva, aquel siervo que está por allá, tu siervo oye la palabra de Jehová. Tu siervo puede entender que eres tú el que me has llamado. Primero Samuel ministraba las cosas del Señor. Primero Samuel estaba aquí, pero su interés no era quizá de que yo vengo y pinto la iglesia para que me tomen en cuenta. Quizá el joven Samuel no tenía en su corazón, si yo limpio y hago esto y toco este instrumento, a mí me tienen que pasar todos los días. Quizá el joven Samuel en su corazón viene y diga, si yo me la llevo bien con el pastor o con el hijo del pastor quizá, o con el que esté alrededor de él, a mí me van a poner a cantar alabanza a su nombre. Esto no va de carne, esto va en lo espiritual. Por eso el Señor empezaba a hablar claramente, abriendo en esta semana. No todos
somos espirituales, a su nombre. Aunque usted y yo tengamos quizá mucho tiempo o poco tiempo, esto no va de quien corre, de quien salta, de quien brinda, esto va de quien Dios ha tenido misericordia, de quien Dios ha sabido claramente lo que está en su corazón y en mi corazón. Entonces viene de allí el rema de los cielos. Entonces viene Samuel y le dice: Señor, heme aquí, ahora tu siervo. Por eso es que él ministraba, ahora es un siervo. Ahora quería servir el profeta Samuel. Quería decirle al Señor: ahora, ¿en qué te puedo servir, mi Señor? ¿Qué puedo hacer por ti, mi Señor? ¿Cuántos quizá nosotros en esta mañana hablamos de esa forma al Señor? Le decimos al Espíritu Santo en esta mañana: ¿qué puedo hacer yo por ti en este día? Mi Señor Jesús, ¿qué puedo hacer yo por ti que sea agradoso delante de tu presencia? ¿Cuántos nosotros quizás estamos hablándole al Señor y queriéndole servir en espíritu y en verdad sin esperar algo a cambio? ¿O acaso se nos olvida que ya Él pagó el precio, que Él ya dio lo más importante, que fue su vida por usted y por mí? ¿O acaso no podemos comprender que ya todo está hecho a su nombre? Y el joven Samuel ya pudo ministrar. El joven Samuel enseguida, el primero que le mochó la cabeza fue al mismo sacerdote, a su nombre. El joven Samuel no negociaba la palabra de Dios. No vio que aunque Elí quizá era su amigo y quizá lo ayudó, no negoció la palabra. Y lo primero que le dijo Jehová fue que vino palabra profética. Por eso que la iglesia sin profecía se desenfrena, su nombre. Cuando la iglesia no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Por eso Pablo decía: prefiero 1000 veces que profeticen antes que hablen en lengua. Mientras que hablamos en lengua nos edificamos y está bien, pero necesitamos profecía para que esté allí. Y vemos que aunque escaseaba la palabra del Señor, por la misericordia, por un solo joven que ministraba al Señor, cayó el rema de los cielos, empezó a profetizar, empezó a decirle: ve y dile a Elí que a los 2 hijos los voy a matar. Empezó a decirle: y Elí también ciertamente morirá, porque está mal delante de mi presencia. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Y el joven Samuel, quizá un poco inexperto, como quizá puede ser mi hermano Manuel, como quizá puedo ser yo por la misericordia de Dios, quizá pienso yo que tuvo miedo. ¿Y cómo le voy a decir esto a Elí? Pero Elí, como era un ser espiritual, aunque quizá haya estado un poco desviado de la presencia de Dios, tenía experiencia en las cosas del Señor. ¿Quién es el que vive? Y le dijo: no negocies la palabra, dime lo que te ha revelado el Señor, palabra revelada. Y fue y llevó el mensaje. Y adivinen qué, lo que ministró el Señor a través de Samuel se cumplió. Nuevamente, lo que ministró a través del profeta Samuel se cumplió. Porque fue la voz de Dios, no de Samuel. Es la voz del Señor, a su nombre, que está aquí en esta mañana hablándonos y enseñándonos que primeramente tenemos que ministrarle a Él, vivir para Él, servirle a Él, meditar en Él, y todo sea para la gloria y la honra de Él. ¿Quién es el que vive? Y así funcionan las cosas delante del Señor. Primero empezamos nosotros a servir al Señor, entender a qué Dios le estamos sirviendo, a un Dios vivo o a otros dioses. No sé usted, pero yo sirvo por misericordia a un Dios vivo. Y creo que usted también sirve al Dios vivo, al que usted vino a buscar en esta mañana, al que hace un momento se paseaba en medio de la alabanza, al cual le decía: no es emoción, son ríos de agua viva que fluyen por ti. Es fuego que se está incendiando en tu ser, ese fuego que no permite que usted y yo nos apartemos de la presencia del Señor. Si usted lo cree, bríndele fuerte el aplauso al Señor. A su nombre. Una pequeña historia
Esta enseñanza va en la de Samuel, porque primero hay que ministrarle al Señor y luego el Señor ministrará a través de nosotros. Luego el Señor nos enseñará qué es lo que quiere para usted y para mi vida. En qué quiere que usted le sirva, porque ahora usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto más el Señor Jesús vino a servir? Él no nos vino a condenar, Él nos vino a salvar. Es el gran ejemplo, el mayor, el blanco, lo más grande, lo más precioso, Jesús de Nazaret. Si Él vino a servirle a usted, nosotros debemos servir a los demás. Eso no es de nosotros, eso es del Señor. Eso es un ministerio que le ha dado a cada quien para poder servirle. Amén. Para ir poco a poco culminando en esta enseñanza, vamos a ir en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3. En el versículo 2 y 3. Lo voy a leer yo primeramente. A su nombre. ¿Ya todos lo tienen? Alabado sea Cristo, amén. Dice así, en el 2, ministrando, oiga bien, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Hechos 13. Hechos 13, perdón. Perdóneme, mi hermano. Me reconcilio con ustedes, mil disculpas. Hechos 13, tengo que hablar más. 13. Capítulo 13, versículo 2, versículo 3. Cuando todos lo tengan, yo espero. ¿A su nombre? Hechos 13. Hechos 13, capítulo 13, versículo 2 y versículo 3. Vea la palabra la cual el Señor nos trae en esta hermosa mañana. Dice así, ve: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ministrando. Ese fue para el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hubo igual un llamado. Pablo, primeramente, él pensaba que ministraba las cosas del Señor. Antes de Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Y vemos que él perseguía a la iglesia porque tenía que ser así. A veces, ¿cuántos de nosotros también somos iguales? Pensamos que es así, es así, es así. Hasta que viene un encuentro con el Señor y hubo un llamado. Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Y vino un convertimiento. Hubo oscuridad, hubo proceso. Eso es lo que tiene que haber en el cristiano verdadero para nosotros servir al Señor en espíritu y en verdad. Ya no era Saulo, ya era Pablo. Pero vemos que aunque el Señor lo había sanado, aunque el Señor había hecho grandes cosas en Pablo, estaban en la iglesia, dice la palabra en Hechos capítulo 3, estaban en la iglesia allí junto con Pablo, pastores y otras personas, profetas y otros más al lado de él. Quizás estaban como usted y yo estamos aquí en esta mañana. Estamos aquí, pero lo que venimos aquí a la iglesia es a ministrar al Señor, es a servir al Señor. La palabra dice que ellos estaban ministrando al Señor, estaban buscando forma del que el Señor se manifestara en sus vidas. Ellos no salieron corriendo por allí y me voy para no sé dónde y me quedo aquí y me voy del país. Ellos no estaban allí porque ya ellos habían creído en un Dios vivo. El Dios vivo le habla a usted y me habla a mí. El Dios vivo le revelará a usted, le traerá palabra revelada. Mientras usted esté en la iglesia, habrá profecía. ¿Cuántos lo creen? A su nombre. Y vemos que ellos estaban allí ministrando las cosas del Señor. Quizás estaban cantándole himnos al Señor. Quizás estaban adorando al Señor, como en esta mañana. En esta mañana, antes de nosotros llegar aquí, eso es lo que estábamos haciendo, adorando al Señor.
Y si usted ve cada especial que pasó por aquí en esta mañana, el Espíritu Santo quiere que usted y yo lo adoremos. Cada quien iba y cantaba una adoración, porque dentro del pueblo también hay aflicción. Dentro del pueblo también hay tristeza. A su nombre. Pero aunque ministraban al Señor, estaban esperando que quien les hablase. No era que le hablase nada más el pastor, ni que le hablase el evangelista. No, no, no. Nosotros simplemente somos barro, instrumento en sus manos, porque la gloria y la honra siempre será de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra siempre será de nuestro Señor Jesucristo. Y luego desciende el Espíritu Santo y le habla a ellos y le dice: ahora tráigame, parafraseando a mi hermana Mélida Salazar, para lo que yo le he llamado. Traiga a mi hermana Gladys por este lugar, para que cumpla lo que yo la he llamado, para que me sirva. Porque quizá en momentos de aflicción el Señor nos redimió con su sangre, pero no podemos ser igual. Nosotros debemos entender que debemos ministrar primero al Señor en lo íntimo, una adoración con un corazón real allí, contrito y humillado. Entender y empezar a sentir la presencia de Dios y movernos bajo la presencia de Dios, porque antes Él habitaba en templo, ahora Él habita en nosotros, porque nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Y los preparó y empezó el viaje misionero de Pablo. A través de ese llamado, nosotros obtenemos por su misericordia las cartas a los romanos. Mire todo el viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, el cual era un perseguidor de la iglesia. Tuvo misericordia Dios de él, y ahora él pudo ministrarle a usted y a mí, porque a través del Espíritu Santo nos ministra, por el cual nosotros podemos ser salvos. Aquí nosotros consiste en llenarnos de la presencia del Señor, en ministrar las cosas del Señor, para nosotros ministrarle a los demás las cosas del Señor. A su nombre, bríndele fuerte el aplauso al Señor. Primero debemos servir al Señor para poder servir a los demás. Porque si no, no podremos, no sabemos qué le vamos a servir. Es algo codependiente de nosotros. Es algo que es necesario de nosotros, buscar la presencia del Señor. Porque si no la buscamos, serán palabras vacías, déjeme decirle. Si yo no hubiese sentido el Espíritu Santo de Dios aquí, no estaría aquí. No sé ir a ningún lado si no está Él. No sé moverme a ningún lado si no está Él. Usted en esta mañana debe buscar y anhelar eso, porque hubo alguien que nos vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Alguien que ya hizo un sistema a su nombre. Alguien que hizo ya un sistema para que usted le sirva, para que usted lo adore, para después de ser lleno de Él y ser como el joven Samuel, llevar profecía, y ser como aquel evangelista, llevar palabra, y ser como aquel maestro, enseñar, y ser como aquel pastor. ¿Quién es el que vive? Y allí va a fluir el Espíritu Santo y será su guía. Hay una... a su nombre. En esta semana, para finalizar, el Señor en su misericordia me mostró a un evangelista. Un evangelista que lleva, no sé, por lo menos 3 décadas quizá llevando la palabra del Señor. Y ese evangelista estuvo por aquí en actividad, en campaña. El Señor lo invitó a esta casa de oración, porque fue el Señor, a que también pudiera predicar una vigilia. Y el Señor me decía que observara algo, mientras yo estaba allí en su misericordia orando, que observara algo del evangelista. Que aunque el evangelista tenga 30 años, el evangelista iba caminando con el sonido así. Con ese tremendo sol,
caminando con ese sonido para allá. Y después moviéndose por un lado, por allá y buscando los tubos para armar la tarima. Y después pasándole una escoba allí, una escobita a la carretera. Y después se desaparecía el evangelista, no lo veíamos como por toda una mañana encerrado. ¿Y dónde estará el evangelista? Yo creo saber dónde estaba el evangelista. El evangelista estaba apartado. Como habló nuevamente el predicador, apartado, un lugar allí para intimar con el Señor, con unos tapones, algo aquí, pero que solamente el rumbo sea el Señor. Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿qué le quieres llevar a esa gente, a esas almas, a su nombre? Gloria. Señor, ¿qué le puedes llevar? ¿A cuántos vas a salvar en esta campaña de poder, Señor? Pero vemos que el evangelista ministraba las cosas del Señor. Ministraba quizá como hablamos ahorita lo secular, limpiaba todo, allí en silencio, pero también lo espiritual, que es lo más importante, se guardaba para el Señor. Pero vemos, es como se manifiesta en el evangelista el poder de Dios. El poder de Dios no es del evangelista, el poder es de Dios. El evangelista es un siervo más a su nombre. El evangelista es un simple servidor, un simple mortal, al igual que usted y yo en esta mañana. Pero el evangelista tiene algo claro, que primero hay que ministrar al Señor, para que el Señor a través de él pueda ministrarle al pueblo, para que el Señor a través de él pueda ministrar las cosas espirituales que son las que estamos aquí en esta hermosa mañana. ¿Su nombre? Y entonces permitió que viera al evangelista. Se me ocurrió meterme con el evangelista, más vale que no. ¿Me puedes llevar a tal sitio? Ay, Dios mío, ya vas a empezar ya con ay, Dios mío de gloria. No puedo. No puedo ir a llevarte, le decía yo al evangelista. Y resulta ser que tuve que hacer un mandado justo donde iba a estar el evangelista ahí al frente. Y el evangelista estaba ahí con esa maleta grandísima, ese evangelista, gloria al Señor. Estaba justico donde yo iba a comprar el pollo, a su nombre. Y cuando lo veo, yo digo, ay, Señor, no, ay, hasta allá no puedo dejar tirado. Ay, Dios mío, Señor, Padre, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo te vas, mijo? Pero no se meta con un hombre de Dios. Esa fue una buena lección para mí, por una misericordia. Porque Dios tiene misericordia, así como el joven Samuel lo llamó 1, 2, 3 veces, porque lo quería llamar. Y resulta ser que, bueno, voy a montar el evangelista y había una persona como de aquí a la salida ya de la iglesia y vino corriendo donde el evangelista. Ay, ya va, móntate primero para yo montarte la maleta. Yo, ay, Dios mío. Ni a una mujer la tratan así, decía yo, Señor. Levantarle la maleta. ¿No puede el evangelista montar la maleta a su nombre? Sí puede montarla, pero el evangelista tiene algo claro, a qué Dios él le sirve. A ese Dios que él le sirve, mientras él venía allí orando, meditando, ayúdame, esto, lo otro. El Señor va a mover gente espiritual ahí como hizo con Elí. Y va a ser más poderoso que la apatía que tenía yo. Cuando llego los chinos, ven, te vamos a comprar el pollo que ven. Se me perdieron el dinero, se me perdió el dinero. A su nombre. Empiezo yo a buscar y con qué ir a comprar el pollo. Y la plata no era mía. Y a quien le estaba haciendo el mandado ya le debía 10, ya le iba a deber 20 a su nombre. Ya eran 20 por estar metiéndome y por decirle negro feo, le dije negro feo, hermano. Bata las palmas para el santo. A su nombre. Evangelista, ¿será que podemos comprar el pollo? Y el evangelista sarcásticamente me dice, tranquilo hermano, usted es el que manda, vaya. Y mi cerca al comiéndose, yo sabía que no era yo el que mando. Aunque yo vaya detrás allí en la moto del volante, no soy yo el que mando. Aunque quizás esté puesto aquí un ángel de la iglesia, puesto por la misericordia de Dios, no es él el que manda, es Dios el que manda. Usted se preguntará quizá en esta mañana, ¿cómo es posible que mi hermano venga aquí y dirija? Eso no lo pone el pastor. ¿Quién lo pone? El Señor. Y nos hemos gozado en esta mañana con el Señor. Hemos sentido su presencia con el Señor. Es lo importante.
que le ministremos las cosas al Señor y el Señor, después que seamos llenos de su presencia, ministraremos a los demás. Me alcanzó la misericordia y pude conseguir el dinero, hermano. Debo 10 nada más, no 20. Pero la gloria y la honra sea del Señor, amén. La gloria y la honra sea de nuestro Señor. Denle fuerte la alabanza al Señor. Y así vamos poco a poco en este caminar, que lo más importante es perseverar en las cosas del Señor, amén. En la primera carta del apóstol Pedro nos enseña que debemos ser buenos administradores de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Buenos administradores. Usted puede predicar también con su ejemplo, con su testimonio. Usted puede predicar con su testimonio, de que usted va a dar testimonio de que usted le cree al Dios vivo, a su nombre. Ese Dios que lo sacó de las profundidades quizá de lo más vil y menospreciado, Él lo vio a usted por esa misericordia, por lo cual usted está en esta mañana y usted solo se debe a Él. Usted no le debe al pastor, no, déjese de eso. Usted no le debe al evangelista, no es por ahí. Es ministrar las cosas del Señor, creer al Dios vivo, al cual está allí, el cual va a vivir por los siglos de los siglos, el cual su reinado será sempiterno, aleluya. Yo lo voy a estar invitando en esta hermosa mañana a que le ministremos al Señor una adoración como esa que está sonando de fondo, si mi hermano Abraham puede apoyarme. Que le ministremos al Señor una adoración, su nombre. Esa como la de Aleluya que estuvo en ti, ¿te acuerdas? Aleluya, te adoramos. Más o menos, ¿te acuerdas?